donde son prácticamente se ven en desventaja. Entonces, también los derechos que exigen hacia sí mismos son resultado de toda esta modificación, por eso es que se encuentran en resistencia, como lo vimos al inicio. Por eso es que ellos dicen, yo no me alío con Europa, yo no quiero ser como los mestizos. ¿Por qué? Porque de todas maneras siguen y terminan siendo discriminados. Lamentablemente, como en esta foto, a veces solo por vender sus propias artesanías, por solo trabajar de lo que ellos pueden, por exigir sus derechos, son discriminados. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hacen los indígenas hoy en día? ¿Qué ven ustedes que hacen? Actualmente los pueblos indígenas que están incorporados o insertados en las grandes ciudades, muchos de ellos como los otomís, por ejemplo, bueno, principalmente en el caso de los huicholes o huirráricas, se dedican, bueno, a la venta de sus propias artesanías. Como vimos anteriormente, después de las reformas liberales, a muchos les quitaron sus tierras. Entonces, hoy en día, muchos ya no tienen tierras, tienen que comercializar, tienen que fabricar sus propias artesanías para poder tener algo que comer, para poder algo con el que sobrevivir. Entonces, ¿qué hacen bastantes de ellos? Por ejemplo, tenemos que los huicholes o huirráricas mudan de Chihuahua para irse a Jalisco y vender sus artesanías. Algunos indígenas originarios de Sonora y de Chihuahua, inclusive de Jalisco, tienen que emigrar a Sinaloa para hacer jornaleos, para piscar chiles y jitomate. Y en el caso de los otomís, por ejemplo, que son originarios de la Ciudad de México, son originarios de Querétaro, son originarios de Guanajuato o de San Luis Potosí, buscan oportunidad en Ciudad de México para vender sus flores. Estos son algunos ejemplos. ¿Tú qué grupos indígenas conoces que hacen en tu pueblo y que van a hacer cosas en otro pueblo? Yo conozco unos, los Otziles de Chiapas. En sus pueblos originarios se dedican a la fabricación de artesanías y vienen a Guanajuato a venderla, por ejemplo. Entonces los pueblos originarios son los pueblos mesoamericanos que aún conservan las festividades como el uso de plantas curativas, elementos de la gastronomía. Ya lo habíamos visto en la secuencia anterior, ¿se acuerdan? Tenemos esta herencia gastronómica como el uso y el consumo del maíz en tacos, en gorditas, en sopes, enchiladas, en guaraches, etcétera. La lengua, por ejemplo, tenemos bastantes palabras derivadas de los grupos indígenas, como el nombre de algunas frutas o verduras. También tenemos el uso de plantas curativas. ¿Quién nos ha tomado un té cuando se siente mal? ¿Quién no usa algunas plantas para cocinar? ¿Quién no tiene una albahaca, una hierbabuena, o quién no tiene pasote allá afuera en su casa, ¿no? O quién no suele utilizar todavía el rebozo como nuestras abuelas, o el uso de guayaberas por parte de los varones también. Entonces, gracias a los grupos y a los pueblos antiguos de Mesoamérica, actualmente todavía tenemos estas costumbres indumentarias, gastronómicas, medicinales y también de idioma. Y es muy importante, por otro lado, también reconocer a los afrodescendientes. No son un grupo originario de México, pero sin embargo también conservan su identidad. Ellos vinieron con una identidad muy arraigada ya desde su región africana. Desde el 2015, el gobierno mexicano los ha reconocido como parte de nuestro país, una presencia de grupos afrodescendientes en la que actualmente existen alrededor de 1.380.000 habitantes que se consideran afromexicanos. Entonces en México tenemos también un pueblo originario, bueno, no de México originario, pero sí es un pueblo originario de África que tiene una identidad fuerte como la indígena, como ya lo vimos en la anterior